Entonces, sí, bueno, entonces empecemos con esta linda manera de llamar al lunes, ¿no? Lunes con sentido. Y lo digo que es una linda manera porque generalmente el lunes tenía esa carga o tiene esa carga de, ay, no, lunes tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces siempre venía con esa carga de, de, de responsabilidad, como que el lunes es el día oscuro, ¿no? Y de alguna manera ustedes al ponerle sentido le han vuelto un lunes así, con color, con color. Y porque hoy vamos a hablar de algo que personalmente les tengo que confesar antes de iniciar, me apasiona profundamente, me apasiona hace ya 30 años que vengo, no solo que pensando, sino que sobre todo observando esto, ¿no? El otro día me encontraba con alguien y le decía que desde que llegué a Suiza conocí lo que es el tiempo y pude chequear todas esas fichas de pacientes que había tenido en Ecuador, ¿no? En donde ustedes, no sé si conocen la realidad de mi país, pero ahí hay que trabajar mucho porque si no, no se sobrevive, digamos, ¿no? Es decir, es una cuestión casi de no elección. Entonces, yo trabajaba muchísimo, muchísimo. Tan es así que he podido leer de ese tiempo alrededor de 1.200 fichas de pacientes, ¿no? 1.200 fichas que solo representan los últimos años de mi vida de psicoterapeuta en Ecuador. Y aquí, cuando llegué, empecé a mirarlas y empecé a mirar y a mirar y a mirar y a leerlas una y otra vez y a tratar de encontrar esas pautas que me permitan explorar, no solo para escribir el libro que escribí, porque siempre me pareció que mientras no tenga nada que decir no iba a escribir nada, pero como que me empezaron a dar claves, ¿no? Y hoy voy a compartir esas claves que de alguna manera han llenado de sentido esos 28 años de terapeuta. Y lo digo que han llenado de sentido porque lo que voy a compartir con ustedes ahora es todas esas historias que he leído, todas esas historias con las que me he encontrado y que les decía que he recopilado. Y en todas esas historias he ido observando cosas que hoy voy a compartir. También les había dicho que dentro de mi experiencia eh, hubo un tiempo en que acompañé a personas en su último viaje y lo quiero comentar. ¿Por qué? Porque yo creo que la inteligencia del amor, que no es de Javier, que no es de Carmen, que no es de nadie en especial, sino es una inteligencia al que el ser humano puede acceder y creo, como dice Víctor Frank, es el peldaño más alto al que puede acceder el ser humano. Es una inteligencia que de alguna manera nos permite ver el sufrimiento y nos permite ver incluso la muerte desde otra perspectiva. Y les decía que las personas que estaban muy cerca a morir, era como que esa inteligencia amorosa se despertaba de una manera increíble. Es algo que yo nunca voy a olvidar y lo digo porque cada vez que comparto algo que he aprendido, quiero ser honesta y honrada de que yo comparto, pero también para mí es una manera de honrar a todas esas personas que ahora ya no están, por ejemplo, muchos ya no están, y otros que estando superaron ese sufrimiento. Es decir, eso es lo lindo de esta profesión, que vamos viendo en el tiempo como unos se despiden antes y nos hablan del sentido y como unos se quedan y en sus sufrimientos se levantan, ¿no? Entonces, frente a esos momentos que los terapeutas tenemos tanto privilegio de entrar, imagínense si compartir con ustedes las historias de todas esas personas no es honrarles a cada uno de ellos. Pero bueno, con este concepto les decía que la inteligencia del amor, eh, que les decía, no creo que sea de alguien en especial, ¿no? Cuando ayer caminaba en el bosque cerca de mi casa y pensaba, ¿no? Cuidado con que te descuides del piso, ¿no es cierto? Porque si me descuido del piso me tropiezo, es decir, ahora con el otoño y con el viento otoñal se pueden imaginar todas las ramas que hay en el piso, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Pero cuidado te olvides de ver al cielo, porque si te pierdes de ver el cielo,
puedes perderte de ese orden perfecto que hay en la bóveda celeste, ¿no? Y con esa frase quiero empezar, porque para mirar la grandeza, la inteligencia, el orden perfecto, o digamos, para despertar a esa inteligencia, primero hay que hacer ciertas cosas. Empieza a ser un tema. Y entonces, primero vamos a empezar diciendo que evidentemente el sufrimiento es una pregunta existencial, es decir, es que nos cae a todos, ¿verdad? Es una pregunta, es decir, de repente vamos caminando deprisa y nos cae un evento, nos cae una circunstancia y ustedes saben, detenidos, además personalísima, es decir, yo me puedo encontrar con Gea, me puedo encontrar con Conchi, me puedo encontrar con Encarna y le cuento lo mismo y me dice, a mí eso no me dolería, pero a ella le duele otra cosa, es decir, es intransferible además, ¿no es cierto? Tan personal que imagínense en los padres o las madres, los abuelos, ¿qué no daríamos por tener si un hijo está doliente? ¿Qué no daríamos por sacarle ese dolor y vivirlo nosotros, ¿no? Porque con el amor se hacen cosas así, ¿no? Uno piensa, si yo podría sacarte ese dolor y vivirlo, yo lo haría, pero ciegamente. Pero claro, no es posible porque es tremendamente personal, es absolutamente personal. Y el sufrimiento así de personal, así de personalísimo también interroga e interpela de esa misma manera. Y en eso se parece mucho al amor, ¿no les parece? Es decir, el amor entra en nuestra vida y es personalísimo, nadie ama como otro, ¿sí? Y se vuelve totalmente yo, es decir, como que te para en el mundo, ¿no? Mientras el sufrimiento te apaga la lámpara, mientras el sufrimiento te alarga el tiempo, mientras el sufrimiento te mete en la oscuridad, el amor hace todo lo contrario. El amor también te pone en el yo, pero te abre las ventanas, las puertas, te enciende todas las luces, la belleza empieza a ser más belleza, el sonido empieza a ser más sonido, la música empieza a ser más música. Es decir, tienen como una energía muy personal las dos y los dos son preguntas existenciales evidentemente directa. La pregunta que yo siempre me he hecho y que fíjense en que ahora que hay tanto dolor en el mundo, ¿verdad? Ahora con la pandemia hay tantas familias que están pasando por sufrimiento, pero no solo ahora, la pobreza, todo eso. La idea, incluso hay eh, digamos, interpelaciones desde las religiones orientales, ¿verdad? Desde las prácticas orientales, perdón, que dicen que hay que eliminar, que es posible eliminar el sufrimiento. Y yo siempre me he preguntado con mi mente grecolatina occidental, ¿se trata de eliminar el sufrimiento de verdad? Esta es una pregunta que quiero reflexionar con ustedes. Y lo que les venía comentando, claro que tiene algo que ver el amor con el sufrimiento, claro que tiene que ver. Es personal, es único, es irrepetible, pero las manifestaciones son diferentes. ¿Sí? Lo que me lleva a poner la primera pauta, ¿no? La primera pauta. La primera pauta sería ¿cuál? Que yo sé que estamos en la Cámara. Asociación Víctor Frank de Murcia. Además lo pongo a buscar. Sé que esa Por favor, vuelve, activa tu micrófono, Eliana, que es que he tenido que apagar. que ahora estoy de vuelta, ¿no es cierto? Ya, no pasa nada, no pasa nada. Estas son las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar. Bueno, y entonces les decía que para entrar más de fondo a esto que algo les he comentado y compartido, y les decía que yo sé que estoy hablando para la Asociación Víctor Frank, que yo misma soy logoterapeuta, pero también sé que estoy con personas como yo, y también sé que hay ciertas realidades que no necesariamente hay que hablar desde un paradigma o desde un libro o desde un autor, etcétera, ¿no? Porque ustedes saben que lo que leemos
puede convertirse en eso, en una lectura. Ustedes lo saben mejor que yo, porque hay muchos que por edad y por años entienden completamente lo que digo, ¿no? Yo siempre digo, vaya, uno puede leer la Biblia, uno puede leer la ética de quien sea, pero si no la vive, si no la sabe, es que solo la conoce. Una cosa es conocer y otra cosa es saber. Entonces, yo voy a tratar de reflexionar con ustedes más que desde solo la logoterapia, desde lo que yo diría es una reflexión actual de sentido común, en donde vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Juntos quiere decir que lo vamos pensando juntos. Si hay no están de acuerdo, no importa, lo interpelamos, de eso se trata un diálogo, ¿no es cierto? No se trata de estar a tonalidad con el otro totalmente, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes conocen cómo en música se conoce la tonalidad. La tonalidad es como cuando esas películas, por poner de alguna manera, cuando vemos esas películas y en las películas, ¿no es cierto que hay una música? Y ustedes cuando oyen la música se acuerdan de la trama de la película, ¿no es cierto? Es como esas películas en donde casi que la música se convierte en parte del argumento. Pues hay también ciertas tonalidades en el sufrimiento, hay cierta música alrededor del sufrimiento, ¿no? Y entonces voy a empezar por el primer peldaño, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido un dolor físico? Un dolor físico que también nos puede llevar al sufrimiento, ¿no es cierto? Voy a hacer el apuntador para irnos juntitos, ¿ya? El dolor físico, ponía aquí real o proyectado. ¿Por qué? Porque hay veces, ustedes saben que hay enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, en donde se proyecta un dolor psíquico en el cuerpo, ¿no es cierto? Este sería el dolor físico y también podría volverse psíquico, ¿no es cierto? No nos vamos a meter en ese lío de qué produce y qué no produce, porque el juego entre lo psíquico y lo físico está tan unido y como dice la logoterapia, somos seres tan unidos que difícil podemos dividirnos, ¿no? Pero sí es verdad que hay un dolor psíquico que es anticipatorio. Y este es el que les quiero, de este es del que quiero hablar esta vez, porque ya se pueden imaginar que la idea del sufrimiento es enorme, ¿sí? Es enorme, pero no hay que ser ambicioso, ¿verdad? Es decir, yo no quiero ser ambiciosa y topar todo el sufrimiento, primero porque sería una soberbia intelectual de mi parte, lo cual no quiero hacer. Pero sí que de este dolor psíquico, del anticipatorio, quiere decir un dolor de profecía, es decir, voy a sufrir, es que voy a sufrir, ¿sí? Y evidentemente ese dolor psíquico anticipatorio tiene que ver con el miedo y con el deseo. Claro que tiene que ver. Fíjense que las prácticas orientales y las filosofías orientales lo dicen, pero yo no creo que solo sea las prácticas orientales. Creo que lo común nos lo dice. Es decir, creo que también el cristianismo lo dice, ¿no? Si uno hurga profundamente en las palabras de Jesucristo, vamos a encontrar clarísimamente el miedo cuando le decía, a ver, ¿por qué no dejas todas tus riquezas para seguirme, no? Y el rico dice, no, yo no me meto en eso. Bueno, claro, y él dice, será muy difícil que entren por el ojo de una aguja, ¿no? Como un camello, ¿no? Ahí está señalando el miedo, ¿no? Ese miedo a soltar lo que creo que soy, ¿no? Y por el otro lado está este deseo con el que, por ejemplo, Jesús habló tanto a los fariseos y a los saduceos y les dijo, ¿qué están queriendo si ni siquiera entienden de lo que están hablando, ¿no? Cuando se refería a las... Es decir, que no creo que sea solo una cuestión de las religiones o de la filosofía y espiritualidad oriental. Yo creo que esto también es nuestro, ¿no? También es nuestro. Y ese dolor psíquico por miedo, por deseo, que está jugándose entre el tengo y no tengo, puedo o no puedo, tengo la casa, no tengo la casa, tengo el prestigio, no tengo el prestigio, o el poder, ¿no? ¿Ejerzo poder sobre alguien o soy un miserable que tome poder sobre mí? Es decir, también eso es un dolor tremendo, ¿no es cierto? Tan tremendo que si ustedes
yo que trabajo en migración les puedo decir ese dolor, ¿no? Ese es el dolor de la gente que no tiene opción, ese es el dolor de la gente que no le importa subirse a lo que tenga que subirse, que le violen, que le pase de todo con tal de llegar a Europa, con tal de llegar a Estados Unidos. Ese es un dolor que incluso hasta enceguece de la propia supervivencia. Imagínense en qué dolor es. Sí, y ese dolor después se va volviendo violento cuando llegas al país y en el país te dicen no te queremos aquí, ¿no? Y después con el tiempo te vas contagiando de lo mismo y es increíble, pero como habrán visto ahora en Miami, gana Trump, ¿no? Un discurso antimigratorio, pero quienes votan son los migrantes. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Hay un contagio ahí. Un día yo me pasé la frontera haciendo de todo para llegar al sueño americano y ahora quiere venir un guatemalteco, quiere venir un hondureño y yo le digo que no. ¿Se ven cómo se multiplica ese dolor? ¿Cómo se va volviendo ese dolor crónico? ¿Cómo se va volviendo un dolor violento? ¿Sí? Y bueno, el sufrimiento final, del que no me voy a atrever a hablar porque les digo que no quiero ser ambiciosa, es el sufrimiento que significa el saber. Yo sé que siento todos estos dolores, la conciencia absoluta del sufrimiento, ¿sí? Que creo que si es atravesada por la inteligencia del amor, ese saber se convierte en otra cosa. Pero creo que, como les decía, me quería enfocar en este tema del miedo y el deseo, ¿se acuerdan? Porque claro, estamos en un momento y les invito a que reflexionemos juntos, porque esto sí que he visto en todas las fichas de mis pacientes, ¿no? Es decir, todos queremos estar seguros, ¿no es cierto? Si ahora estaríamos en una sala, les preguntaría mirándoles a los ojos, lo cual sería lindo, ¿no? Consuelo, ¿qué tal? ¿Te gustaría sentir seguridad física? Seguro que Consuelo me dice que sí. José Antonio seguro que me dice que sí. Y entonces, seguridad física, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que yo tengo que tener un techo. Claro que tengo que tener un techo. Claro que tengo que tener que comer. La pregunta es si hemos creado una seguridad física que tiene el concepto de en contra de otros y solo a favor mío. ¿Sí? Es decir, los míos. Mientras los míos tengan casa, mientras los míos tengan comida, todo bien. Si no, los demás allá. ¿Sí? El tema es que esos otros de allá son los que tienen los hijos con los que mis hijos se casarán, para los cuales mis hijos trabajarán, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es porque esta seguridad física, también que todos anhelamos, evidentemente, nos ha estresado en términos insospechados. Es decir, en todos mis 28 años de experiencia, mientras más pasa el tiempo, más prisa me encuentro. Más personas apresuradas por tener, es que me tengo que asegurar la vida, es que tengo que tener una casa, es que tengo que tener, ¿aló? Uy, ¿qué pasó? Parece que, por favor. Hola, Sí, sí, adelante, Diana. Voy a cortar hola. voy a mutear a todos. Un Estamos ahí momento. todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos aquí. Javier, Sí, sí. ¿qué pasó? No sé. Sí, sí, parece ser que alguien ha Ajá, entrado. ajá. Bueno, ya adelante. Sigo. Ah, ya, perfecto. Me quedé de repente sin ustedes y no sabía qué pasó. Mm. Ya, dale. Bueno, entonces les decía, ¿no? Por eso creo que como no recuerdo el nombre, pero una médico española justo de su país, ella decía que es la sociedad envenenada por el cortisol. ¿Qué es el cortisol? La hormona del estrés, la hormona que nos vuelve apresurados, siempre nerviosos, ¿no? Siempre preocupados por esta seguridad. La otra seguridad, el otro drama que tiene el ser humano es la seguridad de pertenecer a alguien, de pertenecer a algo, ¿no? Es decir,
Cuando las personas sienten que no pertenecen a algo, se sienten casi aisladas de la sociedad, ¿no? La otra es una seguridad que tiene que ver con lo social, con la opinión del resto, con eso que llamamos reputación, esas plumas de las que hemos hablado alguna vez a nivel personal, es decir, todas aquellas creencias sobre lo que nos hace mejores que los otros, ¿no? Y al final tenemos también una seguridad de alguna manera permanecer en este mundo, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Es decir, aunque sea con el libro, con lo que sea, ¿no? Ahora, el tema que yo me imagino que ustedes comparten conmigo, porque es cuestión de sentido común, no de psicología, es que cuando uno se pregunta y dices, a ver, claro que necesito seguridad física, ¿no? Claro que esto es seguridad de pertenencia, de la opinión de los demás, pero en esta existencia que se mueve continuamente, en esta existencia que me compro una casa y después viene el huracán y se lleva mi casa, en esta existencia, ¿hay algo seguro? ¿De verdad hay algo seguro? Es decir, porque ahora puedo estar muy sana, en 10 minutos puede que no. Es decir, ¿realmente el ser humano está poniendo su mirada donde debe poner? Es decir, está angustiándose por una seguridad que existencialmente, psíquicamente, la vida nos dice, procúrate la seguridad, pero no te afanes tanto. Procúrate la seguridad, pero no te preocupes tanto, no te estreses tanto, porque seguro, no hay nada. ¿Sí? Este es el primer punto que quería compartir con ustedes, el drama de la seguridad. ¿Y por qué quería partir con eso? No sé si conocen esa obra de Magritte, ¿no? Este pintor francés. Claro, ahí es la pregunta, ¿no? Cuidado, yo no estoy hablando de la seguridad física. Todos necesitamos una casa, un techo, una comida. Estoy hablando de la seguridad psíquica. Psíquica quiere decir, yo me aseguré que tengo el prestigio de Eliana, siempre se está... ser. Adelante, ¿Cómo? se ha ido un poco la voz. Ya, bueno. Decía que me refiero a la seguridad psíquica, ¿no? Pero la seguridad psíquica tiene el riesgo de que me puede volver esclava. Les pongo el ejemplo, ¿no? Les pongo el ejemplo. Voy a dar una conferencia en alguna parte y la gente dice, wow, qué bien, qué bien. Y yo me meto en ese pensamiento y digo, ay, no, lo hice bien, ahora tengo que hacerlo otra vez bien. Y entonces me invitan a otro lado y me estreso porque tengo que hacerlo bien. Y al otro lado más y me empiezo a competir conmigo misma y empiezo en esa escalada de tontería absoluta que me quita autenticidad, que me quita naturalidad, porque estoy demasiado preocupada de quedar bien, estoy demasiado preocupada de la imagen, estoy demasiado preocupada del prestigio. Eso quiere decir que ya no soy libre, si se dan cuenta, ¿verdad? No se diga con otras seguridades psíquicas, ¿no? Como la seguridad psíquica de pertenencia, ¿no? Es decir, es que yo pertenezco al grupo de los inteligentes, es que yo pertenezco al grupo de los que tienen la verdad, es que yo pertenezco. Claro, eso me genera todavía más esclavitud. Yo siempre digo, uno pertenece a una institución y termina defendiendo la institución y olvidándose de lo que llevó al alma de esa institución, ¿no es cierto? Imagínense la esclavitud de personas defendiendo lo indefendible porque defienden una institución, pero ya se olvidaron de lo que hay detrás de esa institución. Imagínense si no estamos hablando de una seguridad un poco extraña, ¿no? Y yo siempre digo, las imágenes dicen más. No sé si conocen este fotógrafo, Ugur Gali, es un fotógrafo turco que tiene estas composiciones en donde nos deja ver esta locura, esta contradicción del ser humano, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con la seguridad. Es decir, por un lado hablamos de un mundo en donde hay que cuidar los árboles porque ellos nos dan vida, etcétera. Y por el otro lado tenemos un montón de bombas que nos podemos matar, pero creo que 5 veces la humanidad, ¿no es cierto? Por el otro lado tenemos estas contradicciones.
Y me quedo en silencio porque creo que fotografías dicen más de lo que yo puedo decir. Estas locuras que hemos creado. Y entonces les voy a contar una historia porque ese gatito se me metió. Esas imágenes, ¿no? Estas imágenes que dicen tanto, ¿no? Una libertad, pero una libertad en donde todas las naciones tienen que comprar armas. Complicado, ¿no? Una estética, un nivel de entretenimiento, eh, de pasarela, con una realidad totalmente increíble por el otro lado, ¿no? En la migración ya algo hemos hablado, así que la pregunta es, todo esto que hemos construido los seres humanos, ¿y por qué les digo esto? Porque para llegar a la inteligencia del amor hay que desnublarnos, digo yo, hay que sacarse todos los lentes que uno tiene, ¿no? Y para eso hay que mirar sin miedo la contradicción que está produciendo el ser humano y que está produciendo tanto sufrimiento en el mundo, porque lo que estamos viendo aquí son imágenes que nos hablan del sufrimiento humano. Nos hablan del sufrimiento porque las modelos tienen que ser anoréxicas y las modelos tienen un montón de problemas de alimentación, están compitiendo entre ellas locamente cuando se les viene la vejez un montón. Y por el otro lado estamos viendo gente que camina en el desierto y está escapándose, porque uno o dos personas que tienen el poder están haciendo que su propia gente salga de su país. Por un lado hay esta proclama de paz y de libertad y por el otro lado no es verdad. Entonces todo esto está produciendo sufrimiento. La libertad, el concepto de libertad, por ejemplo, de yo me como el metro cuadrado del de al lado y soy más libre, eso quiere decir que me estoy comiendo tu metro cuadrado. Yo te estoy comiendo a otro para tener más espacio yo. Esa libertad, claro que hace sufrir, porque el de al lado al que le quitaste el espacio no va a estar feliz y cuando pueda te va a robar, cuando pueda se va a vengar de ti. Entonces, esa libertad que estamos viviendo, esa libertad de aumentar nuestro espacio con esa famosa frase de tu libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. Eso quiere decir que es una libertad expansiva. Me tengo que comer la libertad del otro. Claro que causa sufrimiento. No se digan las guerras, ¿verdad? Y no se diga esta etapa no, es todo es como un cuento y por eso quería contarles esto, ¿no? Todo es como un cuento del que hay que despertar, del que hay que despertar. Eso es lo que les quiero contar esta vez, ¿no? Hay que despertar, no estoy hablando de iluminación ni mucho menos. Hay que preguntarse y decir, a ver, esto es un sufrimiento propio de la contradicción humana. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Me ha pasado a mí? ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, pues les voy a contar una metáfora, ¿no? Un cuento nada más, ¿sí? Cuenta la historia que un hombre caminaba, o más bien ustedes implíquense en la historia. Imagínense en que se encuentra este pequeñito en alguna parte, ¿ya? Y entonces Mari, Miguel, uno de ustedes se encuentra. ¿Qué haría con este pequeñito? Se lo lleva, ¿verdad? Porque es tan bonito, da tanta ternura, ¿no es cierto? Y entonces uno se lo lleva y entonces le empiezas a dar de comer y entonces te hace sus gracias, te abre su carita, juegas, etcétera. Te vas al carnicero, le das de comer, 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 hasta no tienes cómo comprar tanta carne porque empieza a crecer. Y una mañana, después de 3 días que no has podido comprarle la comida, te despiertas y ¡buf! Te encuentras con tu amiguito, ¿sí? Y entonces de la ternura pasas al susto. ¿Y por qué les pongo esta metáfora? Porque así funciona lo que hemos creado. Pensábamos que este sueño de libertad era inofensivo, pero ya nos está comiendo este sueño de libertad porque lo pensamos mal. Pensamos que esta globalización era un sueño inofensivo, pero lo hicimos desde una perspectiva de diferencia, de discriminación, de exclusión.
Y ahora eso nos está quitando tranquilidad. Pensamos que dividir el mundo entre ricos y pobres no iba a tener un problema. Es más, pensamos que hasta era el orden natural. Pero fíjense en que los pobres ahora vienen y a veces traen por ese mismo sentimiento de indignidad que les hemos atravesado, vienen y se vuelven peligrosos. Así como nosotros nos volvemos peligrosos para una naturaleza que cada vez está más llena de plástico, para este océano maravilloso que cada vez está de plástico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado con lo que pensamos que es inofensivo porque hay que pararlo a tiempo. Así funciona el miedo, por ejemplo. El miedo funciona con algo inofensivo, como esa frasecita de, bueno, sí, yo soy un poco tonto, soy un poco tonta, pero bueno, así soy. Con el paso del tiempo me voy diciendo es que no puedes, es que no sabes, es que no puedes, es que no sabes. Y con el paso del tiempo, de repente, mis propios pensamientos se han vuelto violentos contra mí mismo. Eso quiere decir, en otras palabras, que yo, como todas estas contradicciones humanas que hemos visto y que a todos nos asustan, adentro de mí también hay esas contradicciones. Adentro de mí también hay esas luchas. Adentro de mí también hay esos problemas. Y por eso, para que no me asuste del sufrimiento de otros, tengo que ver qué es el sufrimiento dentro de mí. El sufrimiento es acaso, solo les hago la pregunta, ¿el sufrimiento es acaso producto de esa división interna? ¿El sufrimiento es acaso producto de esa división interna? Cuando yo digo, quiero ser bueno, quiero pero no puedo, y empiezo a boicotearme, empiezo a luchar conmigo mismo, empiezo a tratarme mal, empiezo a insultarme, empiezo a juzgarme, ¿no estoy ahí violentándome yo también? ¿Sí? No estoy haciendo que mi gatito bueno, bondadoso que tengo, no empiece a sentirse inseguro y esa inseguridad que yo empiezo a trabajar dentro de mí se convierta en mi propio enemigo, en mi propia violencia. ¿Sí? Yo les puedo decir que esto he visto en mucha gente, en mucha gente. Un cerebro estresado con miedo, un cerebro, no les tengo que decir esto, ¿verdad? Porque todos pueden ponerse la mano al pecho y recordar cuando tenían mucho miedo. Cuando tenemos mucho miedo, Mari, José Antonio, Miguel, cuando tenemos mucho miedo, ¿es verdad? ¿No es verdad acaso que nuestro cerebro está muy ocupado, muy estresado, muy asustado? Es decir, nuestro cerebro no está sereno, ¿no es cierto? Y si nuestro cerebro no está sereno, ¿cómo podría ver la verdad y el orden del amor? ¿Cómo un cerebro estresado podría acceder a la serenidad y a la perfecta relación armoniosa del amor? Es igual que un bebé. Todos ustedes tuvieron algún día un hijo o tienen un nieto, ¿no? ¿Acaso no buscamos, cállate, cállate, que va a dormir el bebé? Necesita silencio, ¿no es cierto? No necesitamos un silencio interior de estas violencias internas para acceder a la inteligencia de la serenidad, de la paz, para acceder a ese lugar donde la inteligencia del amor empieza a actuar. Eso quiere decir que tenemos que mirar dentro de nosotros nuestras propias violencias para no quedarnos siempre en el discurso de son los otros los que han hecho esto. No soy yo. No, claro, la sociedad es una proyección de quienes somos todos, porque todos lo hemos creado. ¿Sí?
La asociación Víctor Frank tiene un edificio. ¿Quién hace la asociación? El edificio no. Quien hace la asociación Víctor Frank es Carmen, es Miguel, es Ascensión. Claro, son las personas, así que esta sociedad que tiene sufrimiento y que le falta la serenidad para ver con tranquilidad el amor, en el fondo es una sociedad formada por nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mirarlo primero por dentro, para no ser cómplices, para no seguir aumentando este dolor en el mundo. Porque si Carmen, si Miguel, si Ascensión, si Encarna, lo empiezan a ver, entonces lo más probable es que vamos a contagiar a otros. Otros van a decir, ay, mira, ¿por qué Carmen? ¿Por qué Antonio? ¿Por qué Marina? ¿Por qué Eugenio? Tienen esa tranquilidad, porque ellos no tienen esa violencia interna. Y entonces tal vez se acercan por curiosidad y dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Y entonces nosotros, sin tener que volvernos expertos ni adoctrinadores de nada, podemos decir, chequea tu violencia interna, chequea si hay serenidad en tu mente. Porque un cerebro sin espacio, un cerebro estresado, como el que está produciendo esta sociedad, al hacernos competir, al hacernos siempre estar desconfiados, es que claro, este sistema se alimenta de eso, pues se alimenta de que yo no crea en Joaquín, Joaquín no confía en mí. Y entonces los dos busquemos un pedacito del pastel y si yo tengo que quitarle el pastel a Joaquín, se lo quito. Eso quiere decir en una competencia exacerbada que hace un cerebro totalmente estresado a nivel biológico. Y un cerebro totalmente estresado no es un cerebro que pueda ver el amor. Vean, yo no les voy a decir lo que es el amor, pero sí les puedo decir que un cerebro estresado y lleno de cosas y de violencias internas no puede acceder al orden perfecto. Es que no puede, porque no puedes entrar desde el caos al orden. Vivir con este sentimiento de inseguridad es tan crudo para el ser humano en este tiempo que de verdad el ser humano es como que no lo quiere ver, es como que quiere olvidar que lo tiene que ver, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, no hay certezas en este mundo, ¿no es cierto? No hay, pero hay una certeza, que Antonio, que Eugenio, que Joaquín, que Paqui, que Encarna, que sí que compartimos. ¿Cuál es esa certeza? Que podemos hacer algo con nosotros mismos. Yo no te puedo cambiar, Joaquín, yo no te puedo cambiar, Paqui, yo no te puedo cambiar, Antonio, yo no puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a Elisa ni a Carolina, yo no puedo cambiar a nadie, pero yo sí que me puedo cambiar yo, es mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer para no pasarme en discursos peleándome de que todos tienen la culpa. No, lo hago yo y cuando lo haga yo, entonces sí, claro, ahí ya pasé del conocimiento al saber. Ahí el libro de Víctor Frank, el libro de sabios, de Sócrates, ahí las palabras de Jesús, las palabras de Buda, de Tao, del Krishna, yo qué sé, todas esas palabras empiezan a ser vida, empiezan a ser de verdad. Ya no es conocer, ya no es recitar, ya no es ser un mono que copia, copia, copia. No, es la verdad, es que ya lo tienes, ya ni siquiera lo puedes expresar porque ya lo tienes. Esa es nuestra responsabilidad para que esa inteligencia del amor nos enseñe algo con respecto al sufrimiento. Algo que yo no me atrevo a compartir con ustedes, sino con una frase, porque les dije que no quiero ser soberbia intelectualmente, ¿no? La inteligencia del amor viene con algo que es tremendamente importante. Es este afán de trascendencia. No es un afán de eliminación, es decir, eliminar el dolor, eliminar el sufrimiento. Porque como decía José Luis Ginot, que ustedes le conocen, en un diálogo que teníamos, decía una frase preciosa, ¿no? Preciosa. Él decía, claro, si yo pienso, Dios mío, amo a mi mujer y mi mujer se muere, voy a volver loco, me muero. Entonces, ¿cuál es la idea para no sufrir? Mejor no quiero a nadie. Y él decía, tal vez sea lo contrario. Tal vez sea, tengo que amar a más. Tengo que amar a más gente. Eso es lo que da la inteligencia del amor. La inteligencia del amor primero no es exclusivista. No ama a uno o a otro. Dos, nunca se apega. El amor no se apega. El amor no ejerce propiedad. El amor es capaz de decir,
a los hijos, me encantaría quitarte ese dolor, pero vuela, hijo, vuela. Y si te caes, ahí estoy, al lado tuyo, no sé cómo, pero ahí estaré. Pero sabemos que no lo podemos hacer, sabemos que no podemos adueñarnos de nadie, sabemos que no nos podemos adueñar ni siquiera de la naturaleza, porque ¿cómo podríamos adueñarnos de la naturaleza? La naturaleza está ahí para ser usada, pero no para ser abusada. El amor te abre los ojos hacia eso. El amor te abre a todo lo que ha dicho Víctor Frank con tanta sabiduría, ¿no? Te abre a la unicidad, te abre a lo único del momento, a lo único del otro. Pablo es solo Pablo. Si yo te quiero, Pablo, solo te quiero a ti. Me hace sentir única a mí también, me hace sentir irrepetible. Ese momento maravilloso que no se repite. Eso te da la inteligencia del amor. Y claro, esa inteligencia del amor, cuando entra en el sufrimiento, empieza a preguntar, empieza a decirle a ese cerebro estresado, ábrete un poco, mira más allá del sufrimiento. Tal vez no sea cuestión de matar al mensajero, tal vez no sea cuestión de matar al dolor, al sufrimiento. Tal vez tienes que observarlo, tal vez tienes que verle cara a cara, sin miedo, sin mirar esa violencia interna de este terrible susto que te dan los pensamientos, sino tratar de mirar con ternura incluso a eso que nos parece devastador. Por ejemplo, con ternura podemos ver a la muerte, con ternura, no con desesperación, con ternura. Con ternura, ¿cómo será ver a la muerte con ternura? ¿Cómo será ver al duelo de los que amamos con amor? ¿Cómo ocurre esto? Tal vez, solo tal vez, solo quiero compartir con ustedes para que se lo piensen. Tal vez la manera es dejar de pensar en todos esos sentimientos de seguridad que de alguna manera nos han convencido y nos han enseñado a desear. Yo deseo bienestar, deseo para mí, deseo siempre ser feliz. Yo deseo, siempre deseando algo totalmente individualista. Que no me toque nadie, que no se me muera nadie, que no me pase nada, que no sufra nunca. Eso es imposible. Ese deseo hay que terminar. Pero fíjese que ese es el deseo que se propaga en el mundo gracias a la propagación de la famosa idea del éxito, que además siempre viene con una cara de felicidad que venden los medios de comunicación y esconden el dolor. Pero si nos han escondido la muerte, esta pandemia nos ha revelado todas esas contradicciones, ¿o no? Es decir, en esta pandemia hemos visto, y me voy a adelantar, voy a dejar de compartir pantalla solo para adelantarme a un pedacito de la presentación que no les quiero, que no quisiera cerrar esto sin, sin enseñarles, ¿no? Porque esta ha sido tan increíble, ¿verdad? Es como una maestra, digo yo, como una maestra para muchísimas cosas. No están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Si me ayudas, ¿están viendo mi pantalla? Nadie me contesta. Hola, Eliana, de hola. momento no se ve la pantalla, de momento. Ah, mira, sí, mira, sí, porque tenía la duda de si la había, es que la había desconectado. Con eso vamos a terminar y de ahí vamos a conversar. ¿Qué dicen? Para que no me dejen solita, porque esa idea de dejarme solita no es buena idea, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí, ¿no? Y con eso voy cerrando, ¿sí? Fíjense en cómo nos juegan, fíjense en cómo nos juegan. Este ciclo hay que parar, porque si no se para, la mente siempre va a estar nerviosa. Y si la mente está estresada, no va a acceder a la inteligencia del amor. Fíjense en que nos meten esta idea de, tienes que querer. Nos venden, quiere, desea. Pero por el otro lado está, ¿y si yo no puedo? ¿Y si yo no consigo eso que me dicen que tengo que tener? Y entonces me frustro. ¡Boom! Cerebro
cerebro asustado, si se dan cuenta, ¿no? Claro, estamos sobreestimulados con el miedo. El miedo es la mayor de las antesalas de un sufrimiento. Y de un sufrimiento que podría ser evitable. ¿Qué quiero decir con eso? Sufrir es señal de que hay algo muy valioso detrás del sufrimiento, ¿no es cierto? Se me muere un padre, pues tengo que sufrir, es normal, eso es humano. La pregunta es si ese sufrimiento se empieza a enterrar en la autocompasión de por qué a mí, es que mi bienestar, es que yo hubiera sido feliz, Dios, ¿cómo me puedes hacer esto a mí, que yo soy la mejor persona del mundo, pero porque yo, cuando empieza a, a, a hilvanarse, a tejerse en esa oscuridad del deseo, del bienestar personal, yo, empieza el miedo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, la frustración crece, 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 el sufrimiento crece y se vuelve crónico. Y se vuelve crónico, tan crónico, que antes de enseñarles esas diapositivas, les hago caer en cuenta, ¿no? Imagínate, Elisa, que te estoy viendo aquí en la pantalla. Elisa me invita a su casa y tan generosa como es, me dice, quédate a dormir en mi casa. Y me da su cuarto de invitados. A la mañana siguiente yo me levanto y le digo, Elisa, me voy a un hotel. Te agradezco, pero me tengo que ir. Y Elisa me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, pero es que no he podido dormir toda la noche. Hay un sonido en tu techo de unas golondrinas ahí que están toc, toc, toc. Y no he dormido toda la noche. Y Elisa me dice, no, sí, pero yo ya me acostumbré. Así es lo crónico. Hasta que viene alguien y te dice, eso no. Creo que tienes derecho a dormir sin ese sonido. ¿Sí? Hasta que alguien viene y nos dice, ¿no? Hasta que alguien viene y nos dice, no es normal, no es normal, no es normal lo que hemos creado, no es normal que nos haya metido tanto deseo, no es normal porque nos han llevado al mundo del miedo. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de salir de ahí. El amor ha sido mercantilizado, el amor ha sido masacrado porque se lo has llevado al terreno del deseo. En el deseo hay un centramiento total. Tú eres para mí. El hijo es para mí, le controlo. La casa es para mí. Todo tiene que ser para mí. ¿Sí? Es como una acumulación, es como el estanque donde estoy poniendo agua. Se me va a podrir, pero voy a tener un estanque grandote, ojalá más grande que el de Carolina, para compararme con ella y decirle yo soy mejor que Carolina. ¿Sí? Pero en el fondo es una tontería porque el agua se vuelve estancada. Qué diferente es el amor, ¿no? El amor es como un pozo. El pozo necesita para tener más agua que vengan a retirar agua de él. Es decir, tiene fuente propia, tiene fuente adentro. El amor hace eso. Fíjense en qué diferente, ¿no? La inteligencia dice, sé como un pozo, con fuente y que siempre te estés dando, porque siempre que te estés dando, nunca te llenarás. El deseo es, no, yo quiero todo para mí, así que me voy a hacer un enorme estanque, 7 piscinas para tener todo el agua del mundo. Con el tiempo se me va a podrir, pero no importa, tengo 7 piscinas, no tengo 2 como el de al lado, tengo 7 y le he quitado el agua a todos los de al lado, no importa, pero yo tengo para que vean cómo funciona, cómo no se va a sufrir. Y en esta pandemia, y con eso quería terminar, ¿no? Es que en esta pandemia hemos visto estas contradicciones, ¿no? Estas contradicciones. Pero es que claro que somos empáticos los seres humanos, claro que somos cooperadores, pero es que esta pandemia nos lo ha dejado ver con una claridad impresionante. Hemos visto a los médicos, hemos visto a la gente, hemos visto una solidaridad increíble y cuando esta inteligencia del amor y de la solidaridad y de la compasión entra en el mundo, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con el sufrimiento? Esa pregunta es la que quería compartir con ustedes. ¿Saben qué pasa? Leyendo más de 1,200 reportes de pacientes, ¿saben qué encontré? Lo que encontré es que mientras más
miedo tienes, mientras más deseo tienes, mientras más no quieres soltar algo que te da seguridad, a pesar de que es una ilusión, porque lo vas a perder tarde o temprano, el día que te mueres tendrás que soltar lo último a lo que te has aferrado. Lo último a lo que te has aferrado es tu vida. Ese día tendrás que soltarlo. Lo que descubrí es que aquellos que sueltan, aquellos que no se apropian, aquellos que son como un pozo, son más sanos y sufren menos. Porque no es que sufren menos en el sentido de que no tienen dolores. Lo que me di cuenta es que trascienden ese sufrimiento, lo vuelven un maestro de vida, lo vuelven al rostro del amor, lo vuelven, como me dijo una madre, y con eso creo que doy por total argumentado lo que estoy diciendo, ¿no? Una madre me dijo, mira, cuando tenía que despedirme de mi hijo, me daba cuenta que cada vez que yo estaba ahí, él no se iba, ¿no? No se iba, ya era un niño, bueno, un chico con enfermedad ya en sus puntos más altos, ¿no? Y esa madre me decía, me daba cuenta que mi hijo se aferraba a la vida cuando yo estaba en la habitación y estaba sufriendo tanto que abrí la puerta, me fui lo más lejos posible para permitir que se vaya, sabiendo el dolor que eso significaba para mí. Y lo hizo. Fíjese en lo que hace el amor con el dolor, cómo lo atraviesa y cómo lo vuelve hasta bello, porque belleza hay en lo que les acabo de contar. Ojalá lo ven. Así que gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes. A ver si ahora podemos empezar a hablar. ¿Hecho? Muchísimas gracias, Eliana. Dejamos Ujú. de compartir pantalla. Bueno, Sí. como puedan ver, se abre un espacio de debate, debate, ¿no? De preguntas ahora. Creo que no he faltado en absoluto a la verdad cuando he resumido tu currículum diciendo que una persona que busca la esencia de lo que hay de esencial en la verdad y lo hace a través de la poesía. Así que, bueno, pues adelante. Podéis abrir micrófonos, levantar la mano, Miguel Cuartero, adelante, Miguel. ¿No? No. Bien, pues Más que preguntas, podríamos como conversar, ¿no? Como volverlo más concreto, ¿no? Para que no quede tan abstracto, digo yo, bueno, ¿no? pues yo para animar al auditorio en las preguntas, eh, eh, bueno, agradecerte de corazón, y de lo más profundo del corazón, lo que has hecho, lo que has dicho y cómo lo has hecho y dicho. A mí me ha llegado profundamente y te lo agradezco. Y traer un poco en lo que has reflexionado a los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Has estado hablando del miedo, has estado hablando del dualismo que nos convierte, que nos hace sufrir, y nos has hablado de la incertidumbre, ¿no? Creo que cuando pasen unos años y miremos y los historiadores escriban sobre lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo ahora, posible titulen la edad de la incertidumbre, ¿no? Pues mi reflexión, pregunta para contigo va en esta línea, ¿no? Se hace más presente que nunca estas reflexiones que estás hablando justo en esta presunta edad de la incertidumbre, en el que es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a desnuclearizar, no sabemos si va a continuar el corona, no sabemos si vamos a tener vacunas, no sabemos si vamos a perder el trabajo. Ahí lo dejo. Claro, mira, por eso yo decía, ¿no? La seguridad es uno de los valores más altos del ser humano. El tema no es andar inseguros por la vida, cuidado, ¿no? El tema es poner el justo grado en la seguridad. Y claro, esta pandemia nos ha dejado clarísimo
que lo que llamábamos seguro no es seguro, porque en la existencia realmente no era seguro. Y más inseguro con la sociedad que hemos armado, Javier. Ese es el problema, ¿no? El problema es que hemos armado una sociedad en donde nos han vendido los seguros como idea, pero en el fondo ahora es que todos se hacen para atrás y dicen, yo no he sido, yo no fui, yo no sé quién hizo esto, ¿sí? Es un sistema sanitario basado en valores, en conceptos de salud que ahora han sido interpelados, ¿no? Y ha sido tan interpelados que ahora las personas empiezan a despertar, no sé si a la incertidumbre, pero sí a lo que hemos hecho mal. Porque esta sensación de inseguridad ha hecho que abramos los ojos, ¿no es cierto? Es por sentido común, ¿no? Si yo voy corriendo, bueno, ustedes viven en España y la realidad de seguridad para ustedes es mejor, por usar un término, ¿no? Pero yo que vengo de un país en donde hay barrios en donde no debes entrar, o sea, que estás caminando y estás mirando para todas partes, ¿no? Claro, si tú estás así como ansioso mirando para todas partes, evidentemente empiezas a estar más atento, ¿no? También la incertidumbre te pone atentos, nada es malo y bueno. Y ahora esta incertidumbre nos ha puesto atentos. Y yo estoy segura de que Manoli, Salva, Carolina, Eugenio, Joaquín, Paqui, Pablo, Elisa, Esperanza, todos estamos atentos a, uy, mira cómo la gente se muere sola. Mira cómo es posible que hayamos llegado a esto. Mira cómo el sistema sanitario nos llegó a todos. Mira cómo los ricos se comprarán y acapararán las vacunas y no llegará para los países pobres. Ah, mira lo que está pasando. Mira lo que ha sido la vocación de un médico y lo que ha sido el interés de otros. Ah, mira, es que estamos observando, yo no sé si pasará como la era de la incertidumbre. Yo creo que pasará como la era en donde ya no nos acostumbramos a estar ciegos. Nos quitaron la venda, nos quitaron la venda. Ojalá.